Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a la doctora Isabel Delgado con el webinar Destrezas de Trabajo en Equipo, parte 2. Adelante, doctora, el escenario virtual es todo suyo. Gracias, Joanny, por la presentación, por la colaboración y por la invitación a seguir compartiendo lo que en una ocasión como maestra de la sala de clase me creó mucha inquietud y mucha curiosidad por seguir mejorando y entendiendo cómo se dan estas dinámicas dentro de lo que es el aprendizaje colaborativo y cooperativo, y por entonces compartir un poco esas experiencias y también un poco cómo yo también he ido transformando mi práctica educativa en la medida que voy aplicando ya sean métodos o técnicas de aprendizaje cooperativo. Vamos a ver si es verdad que podemos, me dice el share screen. Ok, déjenme entonces buscar aquí Windows, Chrome Tab. Estoy mirando aquí, déjenme entonces abrir primero la presentación antes de compartir, para entonces cuando me salga el anuncio ya tener esto abierto. Así que vamos a ver. Doctora Isabel. Diga. Bien, antes para ver la dinámica de cómo vamos a estar desarrollando el webinar, si usted Sí. desea que las preguntas se realicen durante la presentación, o sea, como no tenemos activo el chat, los participantes puedan encender el micrófono y alzar sus manos virtuales también. Sí, claro que sí, porque Okay, realmente... lo hacemos durante el taller, ¿verdad? Sí, porque de esa manera lo hacemos más interactivo. Dígame Claro. si están viendo la presentación, que La se podemos vea. ver. ¿Sí? Ok. Sí, se está viendo. Perfecto. Yo no los puedo ver a ustedes, pero sí es bueno, pues nada, que cuando Joanny, entonces ahí como no puedo ver a los colegas, que si tienen alguna duda, pues me ayudes entonces a llamarlos, a llamar a los participantes para que puedan hablar y que puedan hacer sus preguntas. ¿Está bien? Así Claro que sí. vamos a comenzar algo que habíamos iniciado en la vez pasada. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estos 3 objetivos principales, hablar un poco de cuál es la diferencia entre los métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo. Vamos a analizar esos instrumentos que les mencioné, algunos instrumentos orejitas, ¿no? O tips que podemos utilizar para trabajar lo que es la evaluación de esas destrezas cooperativas, colaborativas, trabajo en equipo, como ustedes, ¿verdad? Como quieran, se sientan más cómodos en llamarle. Si nos da tiempo, trabajamos algunas herramientas tecnológicas y podemos hablar de ellas, que nuevamente el SEA está ofreciendo su ciclo de capacitación en tecnologías emergentes. Hay muchas de esas tecnologías que podemos utilizar para nuestras clases virtuales, en el caso de que usted tenga clases que estén en un formato híbrido o que estén en un formato de asistido por tecnología, también buscar la manera de cómo podemos fomentar el desarrollo de estas destrezas de trabajo en equipo en esa modalidad de enseñanza. Voy a dar un breve repaso de lo que hablamos en la parte 1, ¿verdad? Por si tenemos algún participante que a lo mejor no pudo asistir a esa primera parte y que a lo mejor pues tenga acceso al video y lo pueda ver después, pero nada, voy a repasar un poquito eso. Vamos a hablar de esa formación de las estructuras de aprendizaje cooperativo. Vamos a dar algunos ejemplos porque siempre es bueno tener ejemplos concretos, cómo yo lo puedo poner en práctica en mi sala de clase, cómo yo lo puedo hacer, por dónde empiezo. Y por esa razón, adicional al PDF que se les envió, le pedí a Joanny que también les compartiera un artículo que probablemente lo vamos a mirar más adelante, que tiene unos anejos bien interesantes y bien útiles para poder poner en práctica esta estrategia de aprendizaje cooperativo en nuestra sala de clase. Como siempre, una reflexión final, los aha moments, que son momentos donde hacemos clic o hacemos algún tipo de conexión con un conocimiento previo o clarificamos alguna duda. Así que esa es la agenda para hoy. Antes de iniciar en detalle,
¿cuáles son esas destrezas esenciales que la literatura se ha identificado que son sumamente importantes para ir desarrollando en las personas, ¿no? No sean estudiantes de nivel elemental, intermedio, universitario, cualquier nivel en general, que son importantes para poder tener éxito en lo que llamamos en estos trabajos de equipo o en estos trabajos cooperativos o colaborativos. Una de ellas es el manejo del tiempo, el saber tener ese manejo del tiempo, cómo nosotros estructuramos y manejamos el tiempo, el manejo del proyecto en sí, ya sea en nuestra sala de trabajo, en nuestras áreas de trabajo, o si estamos haciendo un proyecto de investigación en nuestras salas de clase, cómo manejamos todas las tareas relacionadas a ese proyecto, la resolución de conflictos que van a surgir y que son parte de cualquier interacción humana, que tenemos que entonces reconocer y tener las herramientas para poder resolver esos conflictos y poder entonces cumplir la meta del trabajo en equipo, ¿no? Y ciertamente las destrezas de comunicación. Muchas veces uno de los mitos más grandes que yo creo que tenemos muchos docentes, que yo inclusive lo tuve cuando estaba en la sala de clase en diferentes niveles, es pensar que los niños o los jóvenes vienen, y hasta los adultos universitarios, vienen con estas destrezas ya desarrolladas a su sala de clase. La realidad es que no necesariamente es así. Cada ser humano viene con un bagaje de experiencias, con un bagaje de conocimientos distintos y herramientas que no necesariamente vienen con estas habilidades de poder manejar el tiempo, de poder manejar las tareas de un proyecto, poder resolver los conflictos y comunicarse claramente con otros. Así que como no nacemos, eso no está codificado en un gen de nuestro ADN, tenemos que desarrollarlas desde pequeño. Y mientras más temprano estas estructuras de aprendizaje colaborativo y cooperativo se vayan dando en nuestras escuelas, en nuestras universidades, definitivamente mejor podemos tener ciudadanos, vamos a tener ciudadanos que probablemente van a poder trabajar en equipo de una manera pues más efectiva para el logro de las metas de ese equipo. Así que tomemos en cuenta que estas son destrezas que no venimos con ellas, que no nacimos con ellas y que tenemos que entonces desarrollar mediante la estructuración de las tareas en nuestras salas de clase o en nuestros cursos. ¿Ok? A modo de repaso, elementos que discutimos la vez pasada, entendemos que a través de la revisión de literatura, el aprendizaje cooperativo se fundamenta en esos 5 principios principales, que son lo que ven aquí: interdependencia positiva entre los participantes. Tiene que darse ese desarrollo de esa interdependencia. Fíjense que la palabra interdependencia significa yo dependo de ti, tú dependes de mí. Por lo tanto, en la medida que desarrollemos estructuras de aprendizaje colaborativo, en la que los participantes, en la que nuestros estudiantes vean que eso es necesario, pues se va creando el ambiente, la zapata para que tengamos éxito en los trabajos que estructuremos de esta manera. Tiene que haber la responsabilidad personal y el rendimiento individual. Muchas veces, por malas experiencias previas, muchos estudiantes vienen a nuestras salas de clase con frustraciones o experiencias muy negativas en estos trabajos de grupo o estos trabajos en equipo, porque precisamente no se toma en cuenta ese aspecto de que aunque estamos trabajando en un grupo colaborativo o cooperativo, tiene que haber un rendimiento individual, porque el conocimiento lo vamos desarrollando a nivel individual. Y aunque la estructura esté de manera colaborativa, tenemos que entonces buscar la manera de estructurar las tareas para que haya ese rendimiento individual y esa responsabilidad personal. Otro elemento es la interacción cara a cara. En la medida en que nosotros podamos promover en nuestros salones de clases físicos, ¿no? Que los pupitres estén mirándose uno al otro, que se puedan organizar de una manera de esa visión de cara a cara, va a ser mejor. A veces es muy difícil, no imposible, organizar lecciones cooperativas en anfiteatros. Pues porque la estructura física de ese espacio no necesariamente promueve esa interacción cara a cara, a menos que sea, ¿verdad?, de lado a lado.
Sin embargo, sí podríamos entonces buscar la manera de reacomodar los espacios para que se pueda dar esa interacción cara a cara. Otro elemento esencial o principio es las habilidades sociales e interpersonales. Parte tiene que ver con esas destrezas que estábamos hablando anteriormente, de esas destrezas de cómo yo me relaciono con otros, de cómo yo presto atención, escucho, me comunico de manera respetuosa, buscamos la manera de cómo entonces interactuar con otras personas. Y ciertamente el quinto principio es la evaluación periódica y el procesamiento grupal. ¿Cómo vamos entonces lograr que se vea evidenciado que el trabajo o el proyecto que se generó verdaderamente se logró de manera colaborativa o cooperativa? Así que un poco este es el repasito de los 5 principios fundamentales. Vamos a tratar de que en la medida que yo vaya explicando los métodos o técnicas, vamos viendo cómo entonces ese método o esa técnica promueve el desarrollo de estos principios en nuestra sala de clase. Así que como vamos a hablar de métodos y técnicas, y la palabra la utilizamos en diferentes foros, con diferentes adjetivos, ¿no? Tenemos métodos de enseñanza, técnicas de evaluación. Así que muchas veces estos términos los utilizamos constantemente, pero cuando hablamos del aprendizaje cooperativo y hablamos de métodos, según varios autores, los métodos son aquellos que se refieren a estructuras formales, más complejas, que requieren más tiempo y que se recomiendan su uso de manera regular en la formación inicial de los estudiantes. Ya cuando tenemos esas destrezas un poco más desarrolladas, porque se trabajó de manera formal, pues ya entonces la integración de las técnicas son estructuras más simples e informales y que se pueden aplicar en pasos sencillos. De igual manera, si usted tiene grupos muy grandes, que usted entiende que el implementar métodos de aprendizaje cooperativo se vuelve una tarea un poco más onerosa, ¿no? Se vuelve una tarea un poco más que le consume más tiempo, no importa. Siempre recomendamos entonces que usted pueda integrar en sus lecciones semanales, usted pueda integrar esas estructuras simples que son mediante técnicas de aprendizaje cooperativo que vamos a discutir, las más comunes o las más que podemos aplicar para promover esos minutos de aprendizaje cooperativo dentro de su sala de clase. ¿Ok? Antes de entrar de lleno, yo creo que es importante dedicarle un poco de tiempo a esto y creo que en la primera parte sí lo hablamos y lo dialogamos y a lo mejor si alguien tiene preguntas sobre esto lo podemos abordar. Pero la clave del éxito en lo que es esta estrategia de aprendizaje cooperativo es precisamente en la formación de los grupos. Y hay mucha literatura que ya sostiene y recomienda que lo mejor es trabajar con grupos heterogéneos. Sin embargo, hay momentos donde usted puede optar por formar otros tipos de grupos cooperativos. Así que empezamos por definir lo que es ese grupo cooperativo, ¿verdad? Fíjense que en este momento estoy utilizando la palabra cooperativo y no colaborativo, tomando como punto de partida aquello que discutimos en la primera parte, donde distinguimos un poco sobre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Recuerden que en el grupo cooperativo lo que queremos es formar un grupo donde los miembros de ese grupo se preocupan el uno por el otro, se genera una cohesión y hay una verdadera cooperación en la que nos fortalecemos las habilidades de unos y de otros, ¿ok? Así que perdura en el tiempo, tiene una identidad, sus integrantes se conocen y se aceptan unos a otros, ¿verdad? Ofreciendo ese apoyo mutuo. Cuando hablamos de grupos colaborativos, probablemente los grupos colaborativos, a pesar de que tienen muchas cosas en común con el cooperativo, la colaboración va más allá al logro de una meta, pero probablemente ocurre en periodos de tiempo donde no hay tanta estructura de parte del docente, sino que más bien
son estructuras que se van formando para un propósito, y cuando se logra ese propósito, probablemente esos miembros o participantes no necesariamente se mantienen o se vuelven a ver o se vuelven a mantener. Así que un poco esa diferencia, ¿verdad?, entre lo que es el grupo cooperativo y el grupo colaborativo. Cuando hablamos de los 4 tipos de grupos cooperativos que podemos formar, están los heterogéneos, los homogéneos, los que se forman al azar o los que podemos dejar que los mismos seleccionados por los mismos estudiantes. Fíjense que está enmarcado en rojo la palabra heterogéneo, porque aunque podemos utilizar y justificar la formación de grupos homogéneos al azar o dejar que los estudiantes se formen en diferentes momentos, los que mayor apoyo tienen de la investigación son los grupos heterogéneos. Así que por los grupos heterogéneos entendemos, son aquellos donde la misma palabra lo dice, hay diversidad en habilidades, hay diversidad en raza, en género, hay diversidad en intereses. Así que es lo más representativo de lo que es la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad heterogénea. Así que el grupo cooperativo heterogéneo abraza ese concepto de diversidad, porque brinda mayor potencial para el aprendizaje. Y esto no nos debe sorprender, porque la estrategia de aprendizaje cooperativo está fundamentada en la teoría social constructivista, ¿verdad?, de Vygotsky, y uno de los fundamentos claves de la teoría vygotskiana es precisamente el concepto de la zona de desarrollo próximo. Ese concepto donde hay un espacio para crecer, hay un espacio para poder desarrollarme a mayor potencial en la compañía de otros, en el pareamiento con otros. Así que por eso es que por eso es que el grupo heterogéneo es el que más recomienda la literatura, y los últimos 3 podemos recomendarlos de manera esporádica. O sea, los podemos utilizar siempre y cuando tengamos nuestro objetivo claramente y que apunte a justificar, porque entonces estamos haciendo un grupo homogéneo o un grupo que sea escogido de manera aleatoria. ¿Ok? Siempre recordando que la heterogeneidad y la diversidad brindan un mayor potencial para el aprendizaje. Así que vamos a entrar un poco en lo que son los métodos más tradicionales de lo que es el aprendizaje cooperativo formal. Los habíamos mencionado en el taller, en la primera parte. Tal vez me voy a enfocar en el de rompecabezas y el de enseñanza recíproca, lo voy a explicar un poquito más en detalle. El de grupos de investigación es algo que probablemente muchos de ustedes hacen en sus cursos, y el de tutoría entre iguales, que también es bien importante y que también rinde muchos beneficios. Así que en la literatura, uno de los métodos de aprendizaje cooperativo más comunes que hemos visto es el de rompecabezas, o en inglés el jigsaw, ¿verdad? El jigsaw es el rompecabezas. Todos tenemos una visión de lo que es un rompecabezas, que está formado por diferentes partes para ver el todo. Así que hay el 1 y el 2, porque este método se propone inicialmente en los años 60, finales de los 60, pero luego entonces Slavin propone una modificación a este método en el 96, y es el que le conocemos como el grupo rompecabezas número 2. Pero en términos generales, ¿en qué consiste? Bueno, pues el rompecabezas, cada miembro tiene una pieza, y esa pieza es una pieza del conocimiento para lograr el objetivo. Dependiendo de la clase que usted ofrezca o el curso que usted ofrezca, usted tiene una unidad curricular o una unidad en su prontuario donde se subdivide esa unidad en varios temas, y podríamos mirar que el tema general es el rompecabezas completo, y entonces cada pieza es el subtema que está relacionado y que me permite entender el tema de ese prontuario o de ese curso. Así que formamos el grupo de manera heterogénea
preferiblemente, y entonces probablemente dentro de ese grupo cada uno de los miembros se especializa o se enfoca en el estudio de uno de esos subtemas para generar entonces una tarea grupal que probablemente requiera la aplicación de todos esos subtemas para poder entender el tema que estamos trabajando. ¿Qué pasa? Ese es el rompecabezas tradicional, el número 1, que se aplicó que se ha aplicado a través del tiempo. Pero entonces Slavin propone entonces el método de rompecabezas 2, donde plantea que podemos entonces aprovechar esta formación para entonces elaborar un poco y profundizar más en el conocimiento. Y ahí entonces él propone que hayan dos tipos de agrupaciones. Esta estructura obviamente es un poquito más compleja, pero rinde muchos beneficios y me explico. Tenemos entonces en este tipo de método en los equipos de base y los grupos de expertos. Si tenemos un grupo de 4 personas y el tema general se divide en cuatro subtemas y para propósitos de entendimiento voy a hablar de tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, subtema, pues digamos entonces que yo formo un equipo base que voy a tener los 4 subtemas, el 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Pero si yo tengo 20, 25 estudiantes, 30 estudiantes, dependiendo de la cantidad de estudiantes que ustedes tienen, usted va a tener varios equipos base que van a estar trabajando ese mismo tema. Pero dentro de cada equipo usted tiene 1, 2, 3 y 4. Así que vamos a poder crear los grupos de expertos del subtema 1, los grupos de expertos del subtema 2, los grupos de expertos del subtema 3 y los grupos de expertos del subtema 4. Así que en diferentes momentos de la clase o de la unidad o de la discusión de ese tema, podemos tener las reuniones de los equipos bases y las reuniones de los grupos de expertos. Así que cuando se asigna esta pieza, cada uno, si a mí me toca la pieza 1 del tema 1, subtema 1, yo me voy a convertir en un experto de ese subtema. Y mi responsabilidad como experto de ese tema es regresar a mi equipo base para poder proveer la información, la explicación de ese tema en particular. Mientras yo explico, como yo soy el experto en ese tema, los demás escuchan, los demás preguntan y se nutren de esa interacción, esa interdependencia positiva, porque ellos son expertos en otros subtemas. Y de esa manera se da una dinámica donde todos somos expertos en algo y entonces nutrimos el equipo base con ese peritaje o ese expertise que todos necesitamos para lograr la tarea en general. Así que esa parte, ¿verdad? Por eso es que es un método. Fíjense que esto suena bonito, ¿verdad? Pero hay que estructurarlo, hay que organizarlo, de manera que entonces cuando los grupos bases se estén reuniendo, haya unas tareas que tienen que completar y cuando los grupos de expertos estén en reuniones, tiene que haber unas tareas particulares que tienen que completar. Así que se crea una dinámica donde vamos a estar, somos miembros de dos equipos distintos. Ciertamente, en el momento en que lo hagamos, tenemos que planificarlo. No es algo que se puede hacer en el momento, sino que tenemos que tener claro cómo vamos a estructurar, cuál es el objetivo del proyecto, cuál es el objetivo o de la tarea que se va a trabajar en grupo, para que entonces los miembros de cada uno de esos equipos tengan claro cuáles son sus responsabilidades. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ves? Aquí tienen un poquito el diagrama de cómo sería, ¿verdad? Lo que sería el grupo base. Tenemos cada uno, el color representa los subtemas, pero yo puedo tener 4 grupos bases y luego entonces estos serían los grupos de expertos. Así que las piezas de cada uno de estos grupos bases se reúnen en momentos dados porque son los expertos en ese tema. Y luego entonces nos movemos a nuestros grupos bases para poder proveer, cada uno de estos expertos va a proveer entonces la información en la que se especializó. Así que esto es un diagrama que les provee ese visual para que lo puedan tal vez
mejor entender en cuanto a cómo se trabaja el método. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí sobre lo que hemos dicho hasta el momento, antes de yo continuar? Me dejas saber, Joanny. Yo levanté la mano, me Ok, gustaría saber en relación al grupo, ¿verdad? Expertos y base, ¿cuál es la cantidad ideal de personas que pudieran formar los grupos? Si hay un límite o un máximo. excelente pregunta. En este método, si te fijas, el número perfecto es el 4. El número perfecto es el 4, pero yo te diría, bueno, en cualquier método de aprendizaje cooperativo o colaborativo, los grupos deben ser de 2 a 4. ¿Por qué números pares? Para cumplir con el principio de interacción cara a cara. Si tienes grupos de 6, que podría ser otra alternativa porque tienes un salón de clase que son más numerosos, tienes que estar consciente de que pueden surgir, tienes que estructurar bastante bien las tareas que vayan a hacer en esos grupos de 6. No es lo recomendable. Yo te diría que los números mágicos para este tipo de dinámica son 3 a 4 participantes. Esos serían los números mágicos. Pero si tú tienes un nivel de madurez, ¿verdad? Si tú estás enseñando un curso con estudiantes que ya tú notas que tienen unas destrezas colaborativas, unas destrezas de trabajo en equipo más desarrolladas, pues a lo mejor ahí te podrías lanzar a tener grupos más numerosos. ¿En qué nivel tú estás trabajando? ¿A nivel universitario? Sí, estoy en ciencias médicas, subgraduado. Ok. Siempre vas a ver cuando tengas la oportunidad de leer el artículo, yo les envío un artículo que es un poquito extenso, pero es excelente porque trabaja precisamente este elemento de la formación de los grupos que para mí y en mi experiencia es la clave del éxito. Si tú le dedicas tiempo, número 1, a conocer tus estudiantes, conocer los horarios disponibles de reuniones, o sea, hay unas formas en que tú puedes empezar desde el inicio en tu curso, conociendo a los estudiantes desde sus habilidades, sus disponibilidades de horarios después de clase, es una pregunta válida, y parte de dónde viven, dónde residen, varias preguntas claves que te va a ayudar a conocer a tus estudiantes para entonces poder tomar eso como un criterio para formar los grupos. Lamentablemente tengo que decirte que aunque sean universitarios, que son jóvenes adultos, no necesariamente han desarrollado las destrezas colaborativas y cooperativas. O vienen con unas experiencias bien negativas porque en las escuelas o los maestros evitan esto por los bochinches que se forman o porque los padres protestan y entonces hay una serie de dinámicas que lamentablemente a veces muchos maestros de escuela elemental o nivel superior, evitan utilizar la estrategia precisamente para no tener que bregar con otras cosas. Oye, el ser humano es complejo y la interacción es compleja, pero lo que podemos lograr juntos excede por muchísimo el potencial que podemos lograr a nivel individual. Así que no sé si contesté tu pregunta, pero sí el número ideal es de 4 personas. ¿Qué número usualmente tienen tus clases, tus cursos? Bueno, es un grupo particular porque son 25 estudiantes que son admitidos, es el programa de asistencia dental. Ok. Pues y en muchos cursos se trabaja también este tipo de estrategia, pero sí quería validar y por eso es que me Sí, llama tanto la atención este tema, porque la importancia del trabajo en grupo es parte del servicio que también ellos ofrecen como futuros profesionales de la oh, salud. claro, claro. Y eso es esencial, empezar a trabajarlo con ellos y también entonces así se refleja, ¿verdad? Su trabajo. Sí, Y sí, fue aclarada la duda. ok. Muchas gracias. Si tienes 25 estudiantes, fíjate, yo te recomendaría 5 grupos de 5. Podrías utilizar el 5 que tienes ahí como que te cae perfecto, ¿verdad? Y tienes un grupo y tienes es bastante manejable.
A menos que hagas entonces, 5 por 5, 25 o de 4 personas que tendrías ahí, pero ahí tendrías 20, no, te quedarían, te cuadra perfecto con 5 personas. Pero sí, me parece que es importantísimo que lo trabajes desde el inicio de hecho, debe aparecer en el prontuario. Yo lo coloco en mi prontuario. Yo cuando coloco en mi sílabo, si en la parte de estrategia yo enumero y yo pongo desde el inicio que yo tengo una visión del proceso de enseñanza-aprendizaje social constructivista y que utilizo mucho el aprendizaje cooperativo. Y ellos, pues, lo digo desde el principio. Así que, qué bueno. Es importante que lo hagamos. ¿Alguien más? Como no les veo las caritas, me disculpan. Alguien que tenga otra duda, Joanny, ¿hay alguien más que haya levantado la mano? Por el momento no No. tenemos manos levantadas. Ok. También reiteramos que si desean Hablar, claro. hablar, pueden abrir micrófono y también levantar sus manos virtuales. Ok. Sí, así que, porque no quiero estar como que hablando ahí, ¿verdad? Muy rápido y que no se puedan aclarar dudas que puedan surgir en el momento. Así que tú me interrumpes, no hay problema. Esta es una estrategia que a mí yo la implementé con mis estudiantes de sexto grado y no en la clase de ciencias. Y me fascinó y me la enseñó una colega del área de inglés, porque yo tenía una asistente en ese momento, una asistente de maestra, y ella estaba haciendo su preparación en inglés como segundo idioma, y esta es una estrategia que ella me ayudó y me parece fascinante. Y tiene que ver con la enseñanza recíproca y es excelente para la comprensión lectora. Yo creo que ha quedado sumamente evidenciado en la pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia, y yo creo que desde hace bastante que una de las áreas que más dificultades estamos notando en nuestros jóvenes, en nuestros niños, es precisamente en lo que es la comprensión lectora. Y la comprensión lectora no es algo que se ciña únicamente a las áreas de lenguaje, de idioma, ¿verdad? Porque para entender cualquier disciplina tenemos que leer y tenemos que entender lo que estamos leyendo. Así que como yo desde mi área de ciencia, como yo desde mi área de historia, matemática, ingeniería, de las diversas disciplinas que podamos estar enseñando, podemos fomentar estas funciones cognitivas que son tan importantes para poder adquirir ese conocimiento de nuestras áreas. Así que les traigo lo de la enseñanza recíproca, que es otro método de aprendizaje cooperativo, donde vamos viendo que esas funciones cognitivas de lo que es un lector experto se distribuyen entre los miembros del equipo. Y tiene una serie de pasos, y por eso lo delineo aquí, ¿verdad? Digamos que usted está haciendo un estudio de caso. Yo sé que probablemente muchos de ustedes utilizan estudios de caso en sus cursos para desarrollar destrezas de solucionar esos casos, proponer soluciones, etcétera. Bueno, pero los casos los presentamos muchas veces de manera escrita, si lo hacemos en la sala de clase, o usamos algunos visuales, pero tienen algún texto. Así que digamos que estamos trabajando esto para solucionar un problema que les hemos dado a nuestros estudiantes y lo queremos hacer con este método de aprendizaje cooperativo. Podemos un miembro a que lea el texto en voz alta y que lo resuma. Fíjense que ya esa persona está leyendo no solamente la parte mecánica, cuando lo resume, tiene que haber un procesamiento de información ahí para ponerlo en sus propias palabras. Otro miembro del equipo desarrolla preguntas sobre lo que acaba del texto y un tercer miembro del equipo las contesta. Eso provoca que si estamos haciendo esto en una triada, ¿verdad? En 3 personas, tenemos entonces la persona que está leyendo, los demás tienen que estar escuchando y estar atentos. Y porque cada uno va a tener un rol que tiene que asumir y esos roles se van a intercambiar para poder entonces todos convertirnos en lectores expertos. Así que fíjense que esas funciones de leer, resumir
interrogar y responder se van a estar distribuyendo entre los integrantes y va creando lo que estábamos hablando de la interdependencia positiva. Se recomienda que el equipo sea heterogéneo nuevamente y en este caso es bueno que el docente haga un modelaje a los estudiantes para que ellos entiendan qué es lo que se espera de ellos. Que se le haya un tiempo dedicado a las funciones y una rotación. Podemos usar timers, podemos dar un espacio de 4 minutos para la lectura en voz alta y resumirlo, podemos dar un tiempo. O sea que debemos estructurar de manera que eso esté ocurriendo en cada uno de esos grupos cooperativos. Cuando les digo que yo la utilicé con mis estudiantes de sexto grado, precisamente en mi clase de ciencia, yo estaba trabajando con estos estudiantes de sexto grado y yo había asignado unas tareas, ellos tenían, ¿verdad? Tenían el libro de texto en el salón de clase y tenían que leer unos párrafos del libro y muchas veces algunos comprendían, otros no, y entonces yo dije, espérate, ¿cómo podemos lograr que todos estén entendiendo el contenido que estamos trabajando? Y pusimos en práctica este método y la verdad es que fue bien impresionante ver la interacción entre ellos y a veces pensamos que niños no necesariamente van a poder lograr, ¿verdad? Esa distribución, pero si lo modelamos y lo estructuramos bien, créeme que puede ser muy exitosa y me parece que es algo que lo podemos pensar para momentos en nuestros cursos donde a lo mejor tengamos alguna tarea que requiera el análisis de alguna situación en particular. Así que nada, se las propongo, es un método de aprendizaje cooperativo que también se usa bastante. Ahí tienen un diagramita, ¿verdad? Cuando hablan este es el modelaje, ¿no? El profesor lee el fragmento, lo resume en sus palabras, aclara posibles dudas, plantea interrogantes y aclara, ¿verdad? Estudiante. Y entonces aquí el estudiante ejecuta el rol del profesor. O sea que es bien importante para que este método sea exitoso. Yo recomiendo que haya un modelaje antes de ponerlo en práctica, cosa de que se pueda entonces los estudiantes puedan clarificar dudas con respecto a cuál es el rol que tienen que asumir o las tareas que tienen que trabajar. ¿Ok? Esta la habíamos mencionado, voy a entrar de lleno, esto se los había compartido en la parte anterior. Vamos entonces a entrar, fíjense un poco en las técnicas. Las técnicas, como les dije anteriormente, son más informales, son técnicas que podemos utilizar en cualquier momento durante nuestras lecciones y en este caso las técnicas de aprendizaje cooperativo informal probablemente recaen sobre grupos cooperativos informales que no necesariamente se escogieron con unos criterios previamente pensados, sino que ocurren ya sea por la proximidad que hay física o porque yo de manera aleatoria digo, bueno, pues todos los asigno unos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después digo, pues todos los unos se van a juntar, todos los números 2 se juntan, todos los números 3 y así sucesivamente. Así que son técnicas que podemos utilizar en nuestras lecciones, en nuestros cursos, de manera, ¿verdad?, esporádica, donde entonces ya los estudiantes tienen esos momentos de aprendizaje cooperativo. Hay diferentes técnicas, voy a discutir una de las más que utilizamos, es la del Think Per Share, que de esta nacen muchas otras, ¿verdad? De estas técnicas de lo que llamamos el piensa, busca una pareja y comparte, ¿verdad? Porque a veces es difícil ponerla en español, pero básicamente el propósito es que a lo mejor tú lanzas una pregunta o una situación en tu sala de clase y le dices, ok, vamos a tener un momento de Think Per Share. Vamos entonces a pensar en la respuesta a esa pregunta que yo acabo de hacer. Busca una pareja para que compartan lo que tú pensaste sobre eso y entonces comparten entre ustedes. Esta técnica se puede modificar con esta última parte donde el share, en vez de ser entre los miembros de la pareja, puede ser
class, ¿verdad? Que puede ser al grupo en general. Así que fíjense que el concepto implica que primero tenemos unos minutos para pensar individualmente. Luego entonces eso que pensamos de manera individual lo compartimos con otro colega, nos pareamos, ¿verdad? Buscamos una pareja y lo compartimos con otra persona. Y ahí entonces serían unos minutos de aprendizaje cooperativo. Pero entonces podemos hacerle como que muchas variaciones a esto del Think Per Share, donde a lo mejor yo puedo tener que en lugar de ponerles a que lo piensen, les digo, bueno, pues vamos a escribir. Escribe una respuesta a esta pregunta. Forma una pareja con otra persona, ¿verdad? Con otro colega. Y entonces intercambien lo que escribieron. Y entonces eso se da entre dos personas y luego entonces podríamos inclusive de esa pareja, podríamos entonces formar a grupos de 4 donde entonces podríamos intercambiar con otras personas. Pero básicamente es el escribir en lugar del pensar, pues estamos sustituyendo. El pair significa la interacción cara a cara y entonces el switch aquí lo que implica es que ya compartimos con una pareja, ahora vamos a buscar otras parejas donde podamos compartir. Otra variación de esta técnica del write per switch es que el write yo puedo colocar un solo papel para el grupo. Me explico. Digamos que yo le quiero decir, ok, vamos a escribir una historia y está dando un curso de escritura creativa o de algún tipo de lección donde usted quiera que ellos escriban algo. Podemos tenerlo de dos maneras. Podemos darle un papel a cada uno y que cada uno escriba y comparta y luego intercambie, o para fomentar entonces esa interdependencia entre unos y otros, puedo empezar la historia, uno empieza la historia, pasa el mismo papel a la pareja, la pareja lo lee y si continúa la historia, pasa a la tercera persona, lee y continúa la historia y así hasta que vuelva a llegar a la primera persona. Y cuando vienes a ver, ha sido una tarea que se fue elaborando de manera cooperativa en ese grupo heterogéneo de donde estábamos estableciendo una tarea en particular. Eso entonces también aplica lo que es el Circle of Writers, parecido a eso. Yo creo que me confundí. Esa que acabo de explicar es el círculo de escritores, donde cada uno o podemos hacer lo que empieza uno y los otros lo continúa, o podemos entonces ir compartiendo lo que cada uno escribió. También tenemos el círculo de oradores. En vez de writers, podemos poner el círculo de oradores, donde entonces nos turnamos nos intercambiamos los turnos para hablar. Eso se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Donde podemos inclusive colocar una moneda y el que tiene la moneda es el que habla. Y entonces de esa manera todos los demás escuchan. Esto lo podemos hacer en momentos, fíjense que este tipo de técnica no requiere una planificación muy extensa de parte del docente, pero ciertamente tiene unos pasos a seguir que se explican de manera que los estudiantes puedan entonces crear o desarrollar esas destrezas de aprendizaje colaborativo y cooperativo. Hay muchísimas más, ¿verdad? No podríamos irnos en la que tenemos aquí anteriormente, ¿ves? Como las técnicas para el diálogo, podemos entonces tomar turnos, el pensar en pareja, que fue el que acabamos de compartir, la técnica para la construcción conjunta de conocimientos, esa que acabamos de explicar, la de Circle of Writers, donde podemos entonces ir construyendo conocimiento. Igual aplica a problemas matemáticos o problemas verbales que estemos trabajando o alguna controversia donde entonces tiramos el lápiz al medio y el que tiene el lápiz es el que entonces va a ir aportando a esa controversia o a la solución de ese problema. ¿Ok? En la resolución en pareja también es importante, ¿verdad? Que donde buscamos la manera de iniciar
cada persona inicia la resolución de un problema y luego entonces lo comparte con su pareja. Así que hay muchas maneras de nosotros poder incluir en nuestras clases diferentes técnicas que promueven precisamente la interdependencia positiva, el rendimiento individual, la interacción cara a cara. ¿Okay? Vamos al mambo, vamos a lo que les había mencionado de lo que es la parte de los diferentes instrumentos que podemos utilizar para trabajar el aprendizaje cooperativo de una manera estructurada en nuestras salas de clase. Aquí yo les presento algunos ejemplos que yo he utilizado en algunos momentos en diferentes escenarios. Pueden haber uno, por ejemplo, es un trabajo que es un instrumento que yo utilicé con niños de escuela elemental, donde tenemos varias cosas. Hay una evaluación de cada compañero, ellos le asignan una puntuación a su compañero. Así que podemos ver esta primera parte donde yo le estoy evaluando al colega, al compañero que estaba en mi grupo. Y es una forma sencilla. Yo puedo decir, bueno, si yo estoy en pareja, yo voy a evaluar a mi compañero y mi compañero me va a evaluar a mí. Y aquí hay algunos criterios que podemos utilizar para hacer esa evaluación. Podemos hacer el 3-2-1, podríamos ponerlo, en este caso lo pusimos en términos de la calidad, excelente, bueno, necesita mejorar, pero podríamos hacer una escala de frecuencia como la que vemos aquí al lado. Y estas son algunas destrezas que hemos mencionado, que tienen que ver con esas que dijimos al principio, de poder, destrezas de comunicación, el manejo del tiempo, manejo de lo que es el proyecto. Aquí tienen algunas cosas que podríamos colocar. Utiliza un tono de voz adecuado, permanece en la tarea, o sea, que no se distrae, que está haciendo la tarea, que podemos entonces, que no, de momento esa persona está enfocada y eso es importante, y que participa de manera activa en la discusión en el grupo. ¿Ok? Esa puede ser una coevaluación que yo puedo añadir más criterios, los que ustedes entiendan pertinentes dependiendo del nivel, pero fíjense que es un instrumento o una escala de valoración, ¿verdad? Cuando hablamos de los instrumentos para la evaluación, no es una rúbrica, es una escala de valoración, y en este caso tiene 4 criterios o 4 indicadores. Podríamos tener un criterio que puede ser la destreza cooperativa en general, y debajo de esa destreza cooperativa los indicadores que yo quiero evaluar. En la parte de abajo es una autoevaluación, o sea que el estudiante se autoevalúa, donde él mismo se coloca una puntuación, donde está redactada de manera en primera persona. Ayudo al grupo a mantenerse en la tarea, contribuyo con ideas e información, escucho a mis compañeros y pido ayuda cuando lo necesito. Esta en particular, se dan cuenta que es una herramienta que yo utilicé a nivel elemental, nivel intermedio. Si yo quiero ir un poquito más profundo, puedo entonces desarrollar un instrumento, ¿verdad?, más elaborado, donde entonces tenemos aquí tienen una escala de frecuencia, donde aquí entonces ya yo lo que estoy viendo es, me autoevalúo en términos de si lo estoy haciendo frecuentemente, la mayoría del tiempo o algunas veces. Podríamos cambiar esta parte de arriba también, eso queda a discreción de ustedes, ¿verdad? Cuando sé la contestación a un interrogante, tengo una idea, la compartí con el grupo. Cuando mi contestación no concuerda con la de mis compañeros, trato de averiguar por qué. Cuando no entiendo algo, hago preguntas. Cuando algún compañero del grupo no entiende la tarea, le ayudo a entender. Y traté de hacer que las personas de mi grupo se sintieran respetadas. Así que los indicadores o los criterios que ustedes coloquen en estas escalas de frecuencia o escalas de valoración
Va a depender del nivel en el que usted esté enseñando, va a depender del tipo de tarea que usted está trabajando, pero fíjense que todas van atadas a desarrollar esas destrezas colaborativas y cooperativas, ¿ok? En esta parte no es mía, la accedí, esta es una página muy buena, pblworks.org, se las recomiendo. Sé que no podemos usar el chat, pero ven aquí, pueden colocar eso en su buscador en Google y van a encontrar que esa página es sumamente útil. Tienen una serie de rúbricas, usted podría adaptarla, podría traducirla, dependiendo, ¿verdad?, de lo que usted quiera hacer. Pero a mí me parece interesante porque fíjense que va a atender el aspecto de colaboración en los grados de sexto a duodécimo grado, o sea, a niveles un poquito más altos, pero usted lo puede adaptar al nivel que usted trabaje. Y aquí tienen las dimensiones y obviamente cuando hablamos de una rúbrica es cómo nos vamos moviendo, ¿verdad? Estamos a un nivel principiante, estamos en un nivel moviéndonos como que ya estamos empezando a desarrollar esa destreza, ya están un poquito más desarrolladas y ya estamos entonces demostrando, o sea que vamos de un nivel más primario o elemental o beginner, ¿verdad? O iniciando a un nivel más elaborado. Así que la rúbrica nos ayuda entonces, es una gradación, es un instrumento donde vamos a ir leyendo los indicadores y vamos viendo dónde nos podemos posicionar, ¿ok? Tiene unos descriptores aquí, ¿verdad?, alineados a esa categoría o esa dimensión. En este caso tiene que ver con la toma de decisiones. Aquí tenemos la dimensión de comunicar lo que pensamos con el grupo. Aquí tenemos la dimensión de contribuir ideas, esfuerzos, recursos al grupo, ¿verdad? Al grupo colaborativo. Y aquí tenemos la dimensión de cómo manejamos el tiempo, cómo manejamos el proyecto, entre otras cosas, ¿verdad? La reflexión, cómo nos adaptamos, cómo buscamos la manera de manejar las tareas propias de ese proyecto que estamos trabajando de manera colaborativa o cooperativa. Si usted entra a esa página, usted se puede registrar de manera gratuita y le van a llegar mucha información bien importante que les puede permitir trabajar con esta y otras áreas. Es una página de aprendizaje basado en proyectos de una organización que para mí tiene unos recursos y unos materiales fabulosos. Así que si no la conocen, pues se la recomiendo. Aquí, perdónenme, déjenme irme entonces a este documento. Déjenme saber si están viendo el documento o si todavía están viendo la presentación. Aún vemos la presentación. Ok, me lo imaginé. Voy a hacer lo siguiente, voy a darle stop sharing. Y compartir pantalla completa. Para entonces compartir pantalla nuevamente, es correcto. Así que vamos a ver aquí. Déjenme ver una cosa, espérense. Este artículo que ustedes van a ver es el que yo les envié, el que se les envió. A ver si aquí. Aquí estamos. Ok, sí. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Este es un artículo que es muy útil. De aquí sacamos bastante información, pero quería irme a los anejos. Déjenme irme un momentito a los anejos, porque me parecieron súper, súper, duper beneficiosos. Déjame ver una cosita. Déjame aumentarle. Ahí lo ven bien, ¿verdad? Dicen Getting to Know You. Y tiene entonces aquí el documento. Esto es un formulario. Fíjense que en este caso, este artículo, los autores son autores que trabajan esto mayormente a nivel universitario. Así que por eso es que ven que las preguntas que están aquí
están dirigidas a esos niveles, ¿verdad? En qué año te encuentras, en cuál es tu concentración, tienes algún trabajo fuera de ser estudiante, dónde está, qué profesión tú quieres seguir. O sea, que hay como una forma de conocer a los estudiantes. Fíjense que uno de los elementos que les dije desde el inicio es precisamente que la clave del éxito para mí en lo que es aprendizaje colaborativo y cooperativo es la formación de los grupos. Y entonces, estas son una serie de instrumentos que les pueden ayudar a ustedes para que puedan, desde el inicio del curso, puedan entonces conocer a sus estudiantes, tener una serie de criterios al momento de poder entonces formar los grupos, ya sea grupos que van a permanecer juntos por una unidad que dure 4 a 6 semanas, o pueden ser que sean grupos que vayan a permanecer juntos por todo el semestre. Eso va a depender de los trabajos o de los requisitos de cada uno de sus cursos. Si se fijan, este es de la misma, aquí le está preguntando a los estudiantes cuál es tu disponibilidad de trabajo fuera del horario de la clase para trabajar. Así que obviamente se requiere que marques solamente aquellos conflictos genuinos donde, por ejemplo, no puedes porque tienes un horario de trabajo o porque tienes un curso que estás tomando. Y entonces ahí se ofrecen, ¿verdad? Diferentes horarios en días de la semana, etcétera. Y entonces el estudiante lo único que tiene que hacer es marcar. Este otro formulario, miren qué chévere, a mí me encantó este. Son como las políticas, como que desde antemano tenemos estas políticas que vamos a seguir cuando estemos trabajando en estos grupos colaborativos que requieren de desarrollar tareas que son tal vez un poco más complejas. Una de las técnicas que se utilizan mucho es la de tener roles, asignar los roles, lograr un acuerdo en cuanto a las reuniones que vamos a llevar a cabo, las lecturas o los requisitos que tenemos que hacer para podernos reunir, hacer la preparación, ¿verdad? Individual. Y aquí tienen no las voy a leer todas, pero nada, esto les da una idea a ustedes de qué cosas podemos establecer de antemano si yo estoy empezando a recibir este grupo y yo en mi prontuario o en mi sílabo estoy diciendo que yo voy a utilizar el aprendizaje cooperativo como una estrategia de enseñanza en este curso. Sobre todo esto aplica más a si voy a utilizar métodos de aprendizaje cooperativo. Si usted va a estar mayormente integrando técnicas de aprendizaje cooperativo, pues probablemente no necesita estas políticas porque estas políticas aplican más a cuando son grupos ya formales que van a permanecer por más tiempo juntos haciendo un trabajo en particular. ¿Ok? Así que es bastante extenso, usted lo puede leer. Aquí hay un agreement, ¿verdad? Un acuerdo donde hay un compromiso de parte de los estudiantes que es interesante que podamos mirarlo. Así que ahí les dice la referencia. Esta es otra hoja, estamos hablando de instrumentos que les pueden ayudar para trabajar y estructurar estas tareas colaborativas y cooperativas. Aquí puede ver como una evaluación del progreso, ¿verdad? De cómo está funcionando el grupo. No esperar al final para poder tomar acción. Así que aquí hay una escala también con unos elementos, ¿verdad? Que están teniendo, problemas que pueden estar teniendo. Y si usted tiene un grupo que se está evaluando y usted ve que tiene un montón de marcas de cotejo en este renglón que dice usualmente, pues eso es un grupo que probablemente usted tiene que reunir, que usted tiene que tener algún tipo de conversación para poder entonces hacer los ajustes para que puedan seguir trabajando. Así que este tipo de herramienta le ayuda a ustedes a que ellos hagan esas evaluaciones periódicamente y no esperar a que venga la entrega del trabajo final y en que entonces surjan todos los conflictos o todos los problemas que normalmente surgen cuando estamos interactuando, ¿verdad? Con otros seres humanos
en nuestra vida diaria y en este caso en tareas que estemos haciendo. Así que ahí tienen ese instrumento. Aquí tienen también una hoja de evaluación entre los miembros de los grupos, ¿verdad? Aquí tienen una escala, lo que significa el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y aquí tienen entonces las preguntas a las cuales podrían entonces estar respondiendo. ¿Ok? Y aquí es como también una evaluación, una coevaluación, ¿verdad? Entre los miembros del equipo. Aquí también tienen un peer rating of team members, ¿verdad? Esto es un rating que le damos para que entonces se evalúen entre ellos. Tienen aquí una autoevaluación. Son ejemplos, gente. Usted puede crear los suyos. Y aquí tienen un ejemplo, ¿no? ¿Por qué les enseño todo esto? Y aquí entonces hay una lecturita que les puede ayudar. Así que ese artículo que yo les envié, que se les envió a través del SEA, les puede ayudar mucho en crear sus propios instrumentos y ajustarlos a lo que sería su dinámica particular. A mí me ha parecido muy, muy, muy valioso y le voy a dar stop sharing aquí para poder verles ahora, estar aquí con ustedes y entonces poder contestar dudas o preguntas que puedan tener. Un issue bien grande o una concepción errónea es las notas. ¿Asignamos una nota grupal o tiene que haber una nota individual? Yo sí creo que no podemos el trabajo cooperativo no significa que la nota va a ser de manera grupal. Tiene que haber de alguna manera ese rendimiento y ese accountability individual. Así que por lo tanto, el usted estar integrando a su escala de valoración esa autoevaluación, esa coevaluación, esa también evaluación de parte de usted, es importante que sea parte de la rúbrica del trabajo final. El trabajo colaborativo, se crea un proyecto, pero tiene que haber previo a ese trabajo colaborativo o previo a ese trabajo grupal, tiene que haber una serie de tareas individuales que vienen a ser parte de ese rendimiento individual. Así que si usted revisa la literatura, se va a dar cuenta que no es recomendable que se den la nota final del proyecto, sea una nota que le cayó del cielo a todos los miembros del equipo. Tiene que haber unos elementos individuales que se consideran y que aunque trabajamos en un proyecto colaborativo, pueden haber unos rendimientos individuales que provoquen que la nota individual de cada uno dentro de ese proyecto colaborativo sea diferente. Sé que es un poquito más de trabajo en el términos de estructurarlo, pero tiende a ser mucho más beneficioso porque entonces de esa manera evitamos que los miembros del equipo se recuesten unos de otros y que verdaderamente se trabaje de manera cooperativa y colaborativa. Así que esa parte es bien tricky, por eso les mencioné, les presenté algunas ideas de instrumentos que pueden integrar. Y nuevamente, aprendizaje cooperativo, si vamos a utilizar métodos que son más formales, requieren de una planificación y de crear la estructura. No ocurre de manera espontánea. Hay que planificarlo, hay que pensar en esos elementos que podrían impedir que el grupo funcione. Por eso es que les presento en ese artículo varias alternativas, ¿verdad? Que estos autores ofrecen de qué podemos ir haciendo para poder crear el ambiente para que se pueda dar ese trabajo de manera colaborativa y cooperativa. Por mi parte, déjame entonces presentar aquí lo que me queda de la presentación. Windows. Y aquí estamos. Este es el artículo, que lo tienen ahí. Yo solo se les envío también. Esta es una. Y ahora entonces llegamos a la parte que me gusta a mí para escucharlos a ustedes con los aha moments que hemos dicho, de lo que hemos discutido hoy.
Así que los micrófonos son de ustedes y yo los escucho en este momento. Pueden levantar la manita virtual o pueden entonces encender su micrófono y si quieren encender su cámara también lo pueden hacer. No hay pregunta. Félix, rompe. Eso es Félix, rompe el hielo. Adelante, Félix. No te escucho. Félix, ¿Y ahora? Ahora. Ahora sí le escucho. Pues buenas tardes, gracias por todo el contenido excelente que ha estado proveyendo hoy. Y sí, mi pregunta tiene que ver con la forma en la que la tecnología también permite hacer la agrupación para este tipo de actividades colaborativas. Por ejemplo, Teams permite crear estos breakout rooms de formas automáticas. Y también ofrece la opción pues, de hacerlo de forma manual. Sí. Sin embargo, he notado algunas veces que no están esas configuraciones o está solamente activa la configuración de breakout room automático. Y en ese caso, ¿cómo se podría sopesar de alguna forma, a pesar de haber hecho ese acercamiento o tener el conocimiento de cómo serían mejor organizados los grupos, cómo hacer que la tecnología no quite o no, seguirla aprovechando? O sea, ya una vez hecha esa agrupación, Sí. y se tiene que seguir así, pues, ¿cómo trabajar en ese caso? Gracias, Félix, por tu pregunta, porque precisamente me lleva a un tema en la agenda que se me olvidó discutir, pero tiene que ver con qué herramientas y cómo manejar esto del aprendizaje colaborativo de manera virtual. Tengo varias ideas. Siempre es recomendable que tú seas el que forme los grupos. Y si en el caso de que, ¿verdad? Que los estás formando por unos criterios, como viste, en la medida que tú vayas conociendo a tus estudiantes, que hagas una serie de cuestionarios al inicio, puede ser un Google Form, puede ser algún Microsoft Form, lo que ustedes quieran, donde hagan preguntas clave, donde tú tengas una información de varios elementos, niveles de habilidades, si es la concentración que están estudiando, intereses, entre otras cosas. Así que tú tener esa información de antemano te va a ayudar a formar los grupos cooperativos formales. Quiero aclarar. En el caso de que estés pensando discutir una unidad de tu curso de manera con un método de aprendizaje cooperativo, como podría ser el grupo de base o el grupo, rompecabezas, o podría ser grupos de investigación, que ya entonces son grupos que van a permanecer juntos por más tiempo para el desarrollo de una tarea bastante compleja, ¿verdad? Por lo tanto, esos grupos se tienen que reunir no únicamente mientras tú estás dando la clase, sino que tienen que acordar reunirse fuera del horario de la clase tuya. En esos casos, ¿cómo podemos evidenciar la colaboración y el rendimiento individual con las herramientas tecnológicas? El uso de los Google Docs, de los documentos ¿verdad? El documento de Google que es compartido entre ellos y que ellos van haciendo aportaciones al documento, es una buena forma de crear la estructura para tú asegurarte de que hay un rendimiento individual y un rendimiento colaborativo.
yo le llamo ese documento ancla, en inglés le llaman el anchor document, ¿verdad? Ese Google Doc te va a permitir que tú puedas estructurar todas las tareas que se requieren para lograr la meta final del proyecto. ¿Qué herramientas puedes utilizar? Si Teams no te permite crear los breakout rooms asignándolos tú, pues entonces ahí tienes que ver que entonces tienes que utilizar otras herramientas para que ellos puedan en el espacio de tu clase interactuar. ¿Qué otras herramientas podrías utilizar? Yo utilizo, por ejemplo, yo creo los Padlet colaborativos. Utilizo la herramienta de Padlet. Yo personalmente como Padlet, ¿conoces la herramienta de Padlet, verdad? No sé si estoy hablando sí. Es parecida a Jamboard, que también Jamboard es una herramienta que tiene Google que sirve el mismo propósito. En el caso mío, yo pago la cuota de mensual para poder tener muchos Padlet. Y lo que hago es que cuando formo los grupos, creo un Padlet colaborativo para cada grupo. Y en ese Padlet, ellos tienen que colocar lecturas, dinámicas entre los integrantes, les incluyo tareas para que ellos vayan completando, incluyendo las herramientas, los instrumentos de evaluación y de progreso del grupo. Ese Padlet lo ven esas personas, los miembros del equipo y esta servidora. Así que yo puedo entrar y ver quién está aportando, en qué fecha, en qué momento, y puedo entonces ir haciendo una evaluación progresiva de esa dinámica que se esté dando. Esa es una alternativa que te puedo ofrecer en este momento. Discúlpame un momento. La herramienta de Padlet puedes usar Jamboard y de esa manera puedes entonces trabajar esa parte colaborativa. En el caso de los grupos que son más informales, ahí podrías dejar que la herramienta de Teams los asigne de manera aleatoria porque son pequeños momentos de cooperación y no están basados o no están fundamentados en grupos que tienen que permanecer por mucho tiempo juntos. Félix, no sé si te contesté la duda que tenía. Sí, gracias. Ok, a la orden. ¿Alguien más que tenga una duda? Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Con quién hablo? Eso que está trayendo en estos momentos, ¿se puede aplicar a nivel universitario? Yo soy estudiante universitaria también. Sí. Y le traigo esa situación porque me acaba de acordar, tuve una experiencia. Estuvimos en un proyecto de investigación en estadística y se hicieron grupos como tal vez de 5. Ok. Y no sé en qué se falló porque no todos salieron, ¿verdad? Beneficiados en la nota. Unos salieron mejores, otros no tan mejores. Okay. Y no sé en qué se falló realmente. Y me gustaría, si tiene alguna idea que me pueda traer, porque soy estudiante y voy a volver a tomar otras clases de estadística donde tal vez voy a tener la experiencia de trabajar en grupo y me gustaría tener eso en consideración. Muy gracias por traer esa perspectiva. Te pregunto, ¿estoy de acuerdo o sí es recomendable que aunque el trabajo haya sido en grupo, el rendimiento de cada uno puede variar? Porque recuerda que si es una clase de estadística o cualquier otra clase, individualmente tú tienes que desarrollar esas destrezas. Eso es inevitable, ¿verdad? Ahora, la pregunta clave aquí es si en esa ejecutoria o en algunos salieron mejor, otros no salieron y fue un trabajo colaborativo, si el profesor o la profesora compartió los instrumentos de evaluación que se iban a utilizar para cada una de las tareas que se tenían que completar como parte de ese proyecto colaborativo. Eso tiene que estar súper claro. Por ejemplo, si el proyecto se dividía en varias tareas, pero las tareas se estaban trabajando en la estructura cooperativa, eso no significa que es una tarea por el grupo. Es que de alguna manera tienen que haber instancias donde
los integrantes del equipo cooperan entre sí para el logro de la tarea, pero tienen que haber momentos de ese rendimiento individual. No sé si me estoy explicando bien, porque esto obviamente es más fácil. Sí, sí. Pero sumamente importante es que el profesor o profesora haya explicado, si yo tengo una rúbrica, vamos a suponer que yo tengo esta tarea de la clase de estadística donde ustedes tienen que entregar X trabajo, le voy a poner X. Pero lograr X trabajo, para lograr el todo, teníamos que hacer A, B, C, D. Esas tareas que eran A, B, C, D, las tienen que completar todos a nivel individual y ahí varía la nota porque A, B, C, D son parte para el proyecto X, pero tiene que haber ese rendimiento individual porque todos tienen que desarrollar el conocimiento y las destrezas para la clase de esa, ¿verdad? El trabajo en general. Requiere de mucha, en este caso, requiere que esté bien claro para el estudiante cómo se va a distribuir las puntuaciones individuales versus las grupales. ¿Me sigue? Tiene que estar bien claro. No sé si a lo mejor no estuvo tan claro y eso creó a lo mejor confusión en los integrantes del grupo. Puede haber sido eso. Sí, lo que puedo recordar también es que las tareas eran distribuidas entre cada estudiante, pero lo que puedo tal vez discernir del asunto es que los estudiantes mismos hicieron unos más tareas que otros y creo que ahí fue la situación. Que entonces, cuando el profesor iba a evaluar las tareas que cada uno le correspondía, se pudo ver en esa rúbrica que unos trabajaron más que otros. Ajá. Y entonces yo creo que ahí es que estaba la dificultad. Y pues Sí. qué bueno que lo estoy, ¿verdad?, aclarando con usted, porque lo voy a tener muy presente, que cuando nos toque nuevamente, pues traer la idea, ¿verdad?, a modo de alternativa para que eso no vuelva a suceder. Definitivo. Y de todo aprendemos. Un error bien común que cometen los integrantes en un grupo, y es porque también esto requiere estructura. Parece que una diferencia entre cooperar y colaborar. No sé si recuerdan, yo les dije, miren, cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, crear una estructura cooperativa requiere de planificación, mayor planificación de parte del docente. Recae mayormente en el docente el definir claramente cuáles son las tareas, cómo las vamos a evidenciar, y cómo se van a distribuir esas puntuaciones individuales dentro de lo que es el marco grupal. Así que requiere mucha planificación versus cuando hacemos tareas colaborativas. Muchas veces, cuando es colaboración, los mismos integrantes del grupo deciden cómo hacerlo. ¿Ves? Deciden cómo distribuirse la carga. Ah, pues mira, tú haces la parte A, yo hago la parte B y tú haces la parte C y entonces nos juntamos y lo mezclamos todo. Eso no es cooperación. Eso tiene unos rasgos de colaboración, pero no es aprendizaje cooperativo. ¿Me sigue? Tiene que estar bien estructurado desde el inicio, cómo yo voy a ver ese rendimiento individual, cómo se va a distribuir la puntuación individual dentro de lo que es grupal y cómo entonces se deben ejecutar esas tareas individuales para lograr precisamente la cooperación entre ellos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, digamos que yo digo, ok, problema A. El problema A, lo primero que vamos a hacer, cada uno individualmente va a traer su solución al problema A, pero lo vamos a traer al grupo y en la discusión vamos a compartir cómo cada uno hizo el acercamiento y entonces tenemos la evidencia de lo que cada uno individualmente trajo y luego tal vez podemos tener otra evidencia de una solución grupal y ya ahí cómo entonces se dio esa dinámica para resolver el problema A. Pero la parte individual tiene una puntuación
y la parte grupal tiene otra puntuación que se combina. Eso sería como yo lo abordaría para evitar problemas y evitar concepciones diferentes de cada persona dentro del grupo. ¿Te contesté? Claro, le doy las gracias. Sí, a la Excelente. orden. Esto no es fácil, o sea, a mí me encanta, pero no es sencillo. No es sencillo porque, como les dije, requiere mucha planificación de parte del docente en términos de los instrumentos son clave, esos contratos, esa evaluación progresiva, esa coevaluación, o sea, son muchos elementos que yo debo recopilar para verdaderamente constatar que sí se trabajó de manera cooperativa en ese proyecto o en esa tarea. Así que tienen dos opciones. Si usted se quiere lanzar a trabajar un proyecto de manera cooperativa con un método como el de rompecabezas, con un método como el de enseñanza recíproca o con otros métodos de proyectos de investigación, créame que va a requerir una planificación y el manejo de muchas herramientas o muchos instrumentos de evaluación para precisamente lograr que se dé esa interdependencia y ese rendimiento individual, entre otras cosas. Pero una vez se logra, los resultados pueden ser bien poderosos. O sea, se ve un potencial increíble. Vale la pena. Desde mi punto de vista, vale la pena. Si usted no está tan convencido o usted está como que todavía dándole vueltas al asunto, pues mire, puede hacer las técnicas. Las técnicas son cosas sencillas, minutos de aprendizaje cooperativo que podemos incluir en todas nuestras clases para promover esa cooperación entre los estudiantes. Y a lo mejor cuando ya veamos que el grupo ha madurado y que a lo mejor vemos una buena dinámica, pues entonces ahí podemos empezar a trabajar tareas cooperativas de mayor envergadura. Esa puede ser una alternativa. ¿Alguna otra inquietud, duda? Dije Padlet, una herramienta, puedo usar Jamboard, los Google Docs, a mí me funcionan súper bien. Los documentos de Google compartidos entre los estudiantes es una herramienta que es tecnológica y que les puede ayudar mucho. De otras herramientas que yo conozca, están los cuadernos digitales. Ahí podría ser OneNote, podríamos crear unos cuadernos digitales que permitan la colaboración entre ellos. O sea que Microsoft Teams también tiene unas herramientas para promover la colaboración. A lo mejor yo no las domino tanto porque estoy más acostumbrada a otras, pero sé que las hay. Si alguien quiere compartir alguna experiencia, alguna anécdota, alguna inquietud, lo podemos hacer y pues tratar de clarificar cualquier inquietud que tenga. Nuevamente, yo, Iris Martínez. Ajá. Sí, Adelante. quería preguntarle, los exámenes ¿verdad? Que pues, como ahora estamos virtual y hay que enviarle los exámenes a los estudiantes para que contesten, luego a veces dan un ejemplo, me dan un examen hoy para yo hacer y lo entrego la semana que viene. Correcto. ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? Porque, excelente pregunta. Bueno, hay formas de desarrollar una prueba de manera colaborativa, pero sin olvidar que tiene que haber ese rendimiento individual. No podemos eliminar ese elemento. Sí
de manera virtual se hace un poco más difícil, te soy bien honesta. De manera virtual es mucho más complejo tú poder constatar que verdaderamente hubo una colaboración de parte y parte. No lo he hecho, así que tal vez no te pueda dar una contestación directa, pero sí, por ejemplo, tú podrías trabajar unos elementos de la prueba de manera individual y otros elementos que fueran de manera grupal. Hay que ver ahí la complejidad de las preguntas, la forma en cómo evidenciamos que verdaderamente se trabajó esa prueba y que se apoyaron unos a otros, pero no podemos dejarlo del rendimiento individual. O sea, porque no puede ser que te doy este examen, lo van a hacer en parejas y ya, lo dejé ahí. No, tiene que haber algún tipo de rendimiento individual porque si no, ¿cómo tú sabes que verdaderamente las 2 personas o las 3 personas, dependiendo de, no deben ser más de 3, verdaderamente pueden ejecutar las tareas que están ahí? Se me ocurre que puede ser algún tipo de entrevista individual donde a lo mejor entonces tú puedas ver la ejecución de uno y la ejecución del otro, pero eso requiere mucho más tiempo de parte del docente y no sé hasta qué punto, ¿verdad? Sea factible. Honestamente, la parte de los exámenes es una parte que hasta lo que yo he leído no es algo que verdaderamente se trabaje de manera colaborativa. Pueden haber algunas partes de la prueba que sí. En el aspecto virtual, ahí tenemos que trabajar con la parte ética, ¿verdad? Los principios éticos. Y ahí les soy bien honesta, hay tantos elementos que no necesariamente están en las manos de nosotros como profesores, que están en las manos de cómo nosotros planteamos ese ambiente para que los estudiantes entiendan que deben trabajar de manera individual y que hay que ser éticos en ese aspecto de la evaluación. Es un tema bien candente. Yo diría que eso es un tema para un webinar donde hablemos de eso porque es fuerte, sí. Excelente, gracias. Sí, a la orden. Gracias. A la orden. Bueno, si Joanny, si no hay más preguntas, ¿hay alguien más que tenga preguntas? No, por el momento no he visto ninguna mano Okay. virtual levantada, pero hablando de ese aspecto de cómo es y cómo debe ser la evaluación en trabajos colaborativos, precisamente en el CEA, el mes pasado tuvimos un conversatorio con el doctor Luis Joel Donato y el doctor Julio Rodríguez acerca de los aspectos éticos en la evaluación del estudiante. Ahí se tocó precisamente el tema de cómo evaluamos los trabajos colaborativos, que es un aspecto y hay mucha reticencia dentro de los docentes y de los estudiantes al momento de trabajar colaborativamente y cómo se evalúa éticamente ese trabajo colaborativo. Me lo perdí, pero está grabado, ¿verdad? Está en la página. Claro que sí, yo le envío el enlace, no se preocupe. Pues sí, yo lo había visto, pero creo que por alguna razón no pude tomarlo. Pero sí, eso es un tema que bien, bien importante y qué bueno que se trabajó ese tema con tan excelentes recursos que llevan tanto tiempo trabajando el tema de la evaluación y ciertamente hay que documentarlo, hay que trabajar la parte ética, porque la parte ética es bien importante. Yo creo que en la medida que nosotros tenemos ese aspecto ético trabajado, desarrollado, de lo que se espera del estudiante, de lo que se espera de la conducta de nosotros, conductas éticas, estamos siendo ciudadanos necesarios en nuestra, porque precisamente muchas de las faltas que estamos viendo en nuestra sociedad tienen que ver con esa falta de los principios éticos, ¿verdad? Que aplicamos en nuestra vida diaria también. Así que, pues buscaremos ese webinar que se dio porque definitivamente es un tema que hay que aprender a manejar. Si no hay más preguntas, pues agradecerles, ¿verdad? No sé si alguien quiera compartir un aha moment que haya tenido durante lo que compartimos hoy, el de aprendizaje cooperativo. Yo sé que pues tienen muchas cosas que hacer.
Es un día difícil porque amanecimos con unas noticias no muy alentadoras con la invasión de Rusia a Ucrania, que eso ciertamente nos va a traer preocupaciones, pero les agradezco que hayan sacado el tiempo y que hayan estado aquí y que podamos, ¿verdad?, seguir compartiendo a través de esta plataforma nuestras experiencias y lo que conocemos y lo que hacemos. Así que, Joanny, gracias. Yo la felicito, excelente tema. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Pues me uno a las felicitaciones de los colegas, compañeros y compañeras que se conectaron en la tarde de hoy con ese deseo y ese interés de aprender. Tanto yo también aprendí muchísimo y le agradezco a la doctora Isabel Delgado por estas dos partes que trajo y llevó hasta su consecución en el día de hoy. Así que totalmente agradecida. Este es un tema novel en el SEA, nunca lo habíamos trabajado y esperamos seguir produciendo más material y más webinars relacionados con esta temática que es tan necesaria dentro de la evaluación. Definitivamente. Hay que hacer uno específicamente de la parte de la evaluación. Eso podría ser un próximo tema, porque aquí yo lo traje, pero lo traje mezclado con los métodos y las técnicas y pues se puede perder un poco, pero la evaluación es súper importante y se puede trabajar uno completo sobre eso. Así que nada, les dejé varias referencias que pueden empezar a explorar para que puedan entonces trabajarlo. Así que. Bien, y como indicó la doctora Isabel, el material didáctico, tanto el artículo como la presentación que estuvo proyectando, se envió en el recordatorio y le recordamos que al finalizar, durante el día de hoy, va a estar recibiendo el certificado de participación que ya está disponible en la plataforma del SEA y la evaluación que le solicitamos, bien importante para nosotros que llenen esa evaluación porque es retroalimentación tanto para mejorar los procesos administrativos como también para nuestros recursos. Así que agradecida. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una linda tarde.